Bien, buenas noches. Quien se presenta ante ustedes, el ingeniero Edwin Almonte, el profesor titular del curso o los módulos, en este caso de programación objeto, como parte del curso de ciberseguridad, impartido por Cyberclass, auspiciado por el Infotep. El día de hoy daremos la clase final del módulo de programación de objetos. La clase de hoy tiene como finalidad ver todo lo que son los códigos de acciones, que tiene un formulario donde podemos enlazarlo con una base de datos que previamente ya hemos trabajado. Así que voy a quitar la cámara. Esto lo hago estratégicamente para que se concentren más, no en mi perfil, sino en la pantalla donde iré presentando, ¿verdad? El diferente desarrollo de los códigos. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar inmediatamente con esta parte. Me confirman, por favor, si se visualiza mi pantalla donde tengo abierto el SQL Server. Por favor, si pueden hablar o pueden levantar el dedo pulgar para confirmar. Si se visualiza, perfecto. Me dice Jeffrey que sí, que se visualiza. Bien. Aquí yo tengo en mi pantalla ya el SQL iniciado. Lo hice por ganar tiempo, pero ya esa parte ustedes la hemos trabajado. Estando ya en Visual Basic, en SQL, aquí tengo una base de datos que ya todo previamente creamos. El nombre se llama Cyberclass, y dentro de Cyberclass tengo una tabla que se llama estudiante y una tabla que se llama usuario. La tabla usuario, veo lo que tiene utilizando el método de clic derecho y uso la palabra design. ¿Qué diseño? En design me van a salir los campos que previamente programamos de esa tabla. Aquí tenemos el campo código, el campo nombres, el campo departamento, el campo usuario, el campo clave y el campo nivel. Esos campos todos son obligatorios. Como pueden ver ahí, todos son obligatorios. Quiere decir que al momento de yo llenar un registro, no puedo dejar ninguno de esos campos vacíos, porque no hay ninguno de ellos que esté así de que con la característica que se pueda quedar vacío. Mire, no, el código es autonumérico, lo que quiere decir que se llena automático. El nombre, obviamente usted tiene que poner el nombre de la persona, al departamento que esa persona corresponde, el usuario, que no necesariamente tiene que ser el nombre, sino una forma de identificación, una clave que ese usuario va a colocar, y el nivel, que puede ser un nivel, como yo les decía a ustedes, que va a permitir visualizar lo que sería a qué puede tener acceso o no un usuario. Por ahora vamos a trabajar con esa tabla, que es la que voy a utilizar de modelo para fines de práctica. Le voy a decir de antemano, todo lo que yo haga aquí, todo lo que yo hago así, yo le voy a hacer una recopilación en un documento para que ustedes lo puedan desarrollar en el modelo que ustedes tienen. Si si ustedes tienen alguna tabla con diferentes campos, no importa. Lo único que ustedes tienen que saber es que al momento de trabajar con los códigos, tienen que trabajar con los campos que ustedes tengan. Eso es inminente, porque no pueden trabajar con un campo con un nombre en el caso mío y uno en el caso de ustedes tienen que ser iguales. Pero aparte de que sean iguales, también tienen que ser con el mismo tipo de datos, porque cuando usted vaya a guardar una información, el tipo de datos tiene que ser igual. ¿Ve? Todos son en Everchart. Ahí no hay ningún dato fuera de lo normal. Entonces ahora voy a visualizar esta parte. Aquí es donde yo tengo ya el diseño. Recuerden que tenemos todo un menú. Ese es el menú que todos tenemos. Yo les dije que hicieran un menú donde ustedes le pongan una papelería o una especie de verdad de papelería, pero por razones de tiempo entendí que eso de papelería
íbamos a tener que hacer un estudio básico más profundo. Y entendí que podíamos desvirtuar el curso, no nos iba a dar tiempo. No nos iba a dar tiempo. Esa parte ustedes ya conocen cómo se maneja. Aquí si ustedes el fondo, ya yo le expliqué bastante bien cómo poner el fondo. Esa parte yo creo que ustedes la manejan muy bien. Algunos de ustedes ya lo hicieron en la práctica en la que ya entregaron incluso. Aquí yo le puedo poner un elemento que se llama Picture Box para poner una foto, pero también lo puedo poner de fondo directo. Por ejemplo, algunos hicieron un fondo donde ya creamos un Picture Box, perdón, un fondo sin tener que Cyberclass, profesor. Aquí está el diseño que hicimos, práctica. No, a ver. Estructura de datos, programación, objeto. No, yo creo que está en la carpeta de. Aquí fue que lo hicimos. En la carpeta de. Aquí fue que lo hicimos. Prácticas Cyberclass. Mírenlo aquí. Imágenes. Esas son las imágenes que hicimos. Algunos le pusieron una imagen diferente. Y cada quien le puede poner la imagen que quiera. Esa imagen, usted la puede poner con un picture box o la pone con esto. La diferencia es que ahí está directamente en el fondo de su formulario. Bien, eso es opcional. Entonces, cuando yo abro mi formulario, recuerden que mi formulario tiene diferentes items y cada item puede tener diferentes elementos. Yo para abrir un elemento de esto, ya lo vimos en la programación, simplemente yo debo de agregar, importante esto, si yo voy a abrir un formulario, ojo con esto, si voy a abrir un formulario a través de otro, tengo que agregarle la librería al formulario de donde voy a abrir. Por ejemplo, si yo voy a abrir desde el menú el formulario de usuario, debo de agregar la librería. Voy a ver en la parte superior, miren aquí. Esto es la librería, incluye, lo pueden ver ahí, F usuario. Porque si yo no agrego la librería, cuando yo invoque ese formulario, me va a decir que ese formulario no está asociado a mi comando, a mi código. Entonces, por favor, Melvin, el micrófono. Entonces, esto es indispensable. Le voy a poner aquí un comentario que diga agregar la librería del formulario que voy a utilizar desde este formulario. Quiere decir que si yo voy a usar un formulario desde aquí, debo agregar su librería. Y si yo voy a agregar 3 formularios, 4 formularios, 5 formularios, cada uno de ellos tengo que agregar la librería aquí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un paso inminente. Si usted no hace esto, no va a poder lograr. Entonces, cuando voy aquí y digo que a través de este ítem que se llama usuario, si yo le doy doble clic, entonces él me manda a un evento que se llama clip de ese items. Ese clip de ese item, entonces aquí me va a permitir, le voy a poner también un comentario que me diga llamar el formulario, en este caso usuario. Este formulario de usuario, aquí yo lo invoco, miren aquí diciendo F usuario, que así se llama. Lo voy a utilizar como formulario y creo un método que se llama gcnew y aquí simplemente lo mando a buscar, lo llamo, mírenlo ahí, FRM, que fue lo que yo agregué aquí, es un FRM, un formulario, y aquí lo mando a llamar. Con esto yo digo, el formulario usuario es un formulario y mando a llamarlo y con ese comando lo invoco.
Si no hago esto, el formulario no le va a abrir. Primero lo debo agregar a la librería y luego aquí mando a llamar el formulario. Es bastante simple, pero como es normal uno en un proceso de aprendizaje, ese tipo de situación se le puede complicar. Ya con esto yo repito esa misma acción con cualquier otro formulario que yo intente agregar. Simplemente voy al items. Al item es uno de estos, mire, cualquiera. Si yo quiero abrir el formulario de usuario, yo simplemente le doy doble clic. Por supuesto, tiene que existir el formulario que yo voy a abrir. Si no existe, pues no lo puedo invocar. Pero sí, yo puedo hacer uno que se llama docente, uno que se llama empleado, uno que se llama estudiante. Y así cada uno de los formularios que yo voy agregándole al proyecto. Lo invoco a través del menú con este comando. Bien, quiero por favor si me dicen si en algún momento no están entendiendo lo que les voy explicando. Con mucho gusto, les repito. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Puedo continuar? Sí, maestro. Excelente. Ahora vamos a trabajar con el formulario del usuario. Vamos ahora a cerrar aquí. Este es el menú, lo voy a cerrar. Voy a abrir aquí el formulario. Miren aquí, recuerden que los formularios están organizados en el encabezado. Miren aquí donde está el formulario de usuario. Y es este. Este es el que usamos de modelo. Yo le hice algunos cambios, algunos ajustes y esto. Esto es por un asunto de diseño. Registro de usuario. Tengo los botones que ya todos conocen que yo hice anteriormente. Tengo los text box. Perdón, primero los labels. Estos son los labels. Estos son algunos text box. Y estos dos son los combo box. Importante resaltar, cada uno de esos elementos yo les cambié el nombre para que el formulario cuando yo lo invoque conozca cada elemento. Si yo le doy a propiedades van a ver cómo se llama cada uno de ellos. Por ejemplo, este yo le puse en la parte superior, pueden ver en la herramienta name, txt código, este le puse txt nombre, a este como es un combo le puse cb departamento que es de combo, a este le puse txt usuario, a este le puse txt clave y a este que también es un combo cb nivel. Esos son los nombres. ¿Qué hice también? Que ustedes lo vieron en la semana anterior, que por ejemplo yo puse en las propiedades de cada uno de ellos que ellos inicialicen en un modo no activo. Quiere decir que no están en modo de edición. Y como no están en modo de edición, yo creé una rutina para que cuando yo le dé a nuevo, esa edición cambie de que sí pueda editar. Si yo ejecuto, miren aquí, voy a ver el modo de ejecución para que vean lo que realmente hace. Miren, esto es lo que me gustaría ya después ver. Si el miércoles da tiempo, entonces trabajamos con esto. El login no es más que esto. El login es un control de acceso que te permite ver si la persona está o no autorizada para usar el sistema. Cuando te dice que sí, te da bienvenido. Si yo pusiera una clave o un nombre que no existe o que está equivocado, el sistema simplemente no me va a dejar entrar, me va a decir que el usuario no existe. Como el usuario sí existe, lo que hace es que entonces me busca el menú, que es esto que tenemos en pantalla, como pueden ver el menú. Le doy aquí a mantenimiento, que es el ítem que me va a permitir abrir el usuario y busco el usuario. Ahí como pueden ver tengo el menú, perdón, el formulario del usuario. Miren como yo ya tengo varios registros. ¿Por qué yo tengo varios registros? Porque yo, para ganar tiempo, fui creando todos esos códigos y ahora yo les voy a mostrar lo que hace cada uno de ellos. Cuando yo abro mi formulario, miren aquí, ustedes recuerdan el que yo les decía aquí, esta parte. Este es el Data Grid View. El Data Grid View lo que hace es que te permite visualizar todos tus registros que ya tiene tu base de datos en el caso de la tabla del usuario. Todo eso son los registros que ya previamente yo he agregado. ¿Qué ventaja yo tengo cuando ya yo lo tengo visualizado? Una de ellas es, primero, ver el contenido, pero también, por ejemplo, una programación que yo le agregué. Si yo le doy a nuevo,
como pueden ver, todos los botones están ocultos, ¿eh? ¿Por qué yo lo tengo oculto? Porque yo hago una programación en la que solamente voy a utilizar el botón según el momento o la demanda de la circunstancia. Por ejemplo, si yo estoy en un modo de edición aquí, quiere decir que le doy a nuevo. Miren cómo se activan los elementos que me van a permitir escribir, pero entonces los botones se esconden en nuevo y entonces se visualizan los dos que yo necesito visualizar. ¿Cuáles son? Si ya yo le doy a nuevo, yo tengo dos opciones. O cancelo o guardo lo que ya yo haya colocado. Bien, o cancelo o guardo. Pero si yo intento guardar, me va a hacer una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Ustedes recuerdan que yo les dije que todos esos elementos tienen que yo ponerle un dato. Quiere decir que no lo puedo dejar vacío. Si yo intento guardar dejando vacío alguno de esos elementos, el control de programación me debe de mandar un mensaje de advertencia diciendo que no puedo dejar vacío ese documento o cualquiera de ellos. Vamos a hacer el intento. Por ejemplo, yo pongo aquí el campo de nombre, que yo pongo aquí, por ejemplo, José. Ya hay José, ya hay un Pedro, creo que hay un Pedro, todavía no hay Pedro. Bueno, voy a poner Pedro. Pedro, Pedro Vázquez. Ese sería el nombre. Y yo puedo aquí elegir el departamento informática. Pero, por ejemplo, que yo deje vacío el usuario. Lo voy a dejar intencionalmente. Aquí tengo la clave. Miren la clave, miren la clave, lo que pasa. Ustedes, cuando yo pongo la clave, mírenla. Usted nota que no se visualiza. Yo le decía que iba a hacer esto. Esto es para, obviamente, esconder la clave que no se visualice. Aunque ustedes ven que aquí se visualiza, lo ideal es que tampoco la visualice aquí. Pero yo lo tengo ahí porque ya después lo escondo. Y por supuesto, aquí voy a coger si es un administrador o es un estándar, etcétera. Si yo le doy a guardar, el elemento de guardar me debe de mandar una advertencia diciendo que yo dejé un campo vacío. Vamos a ver. Miren ahí. Dice ahí que no se puede dejar los cuadros de texto vacíos. ¿Ve? Vacío. Esto se debe a que este elemento, todos más bien, todos, yo le hice en la programación una condicional. Eso yo lo hice con el if y el or. Ustedes recuerdan el if y el or, que lo usamos bastante en programación de C++. Es lo mismo. Aquí yo puse if, el campo txt nombre es igual a vacío, or cb departamento es igual a vacío, or txt usuario es igual a vacío, or, y así le puse cada uno. Quiere decir que cualquiera de ellos que esté vacío no me lo va a permitir, porque son todos. O sea, ninguno puede estar vacío. Si yo le pongo Pedro como usuario y le pongo Pedro, va Pedro B. Nada más, ese sería el usuario, PB. Y le doy a guardar. Miren cómo ahora, usuario guardado correctamente. Eso es programación. Cuando yo lo guardo, miren qué hace. Automáticamente me visualiza el último que yo guardé. Mírenlo ahí. Pedro Vázquez, el departamento de informática, el usuario PB, su clave tal y es un administrador. Eso es programación. Si le doy a nuevo, otra vez vuelvo y lleno otro formulario, si deseo hacerlo. Si no deseo hacerlo, le doy a cancelar. Vuelve, se esconden lo demás y se inactivan los que están. Pero también puedo hacer lo siguiente. Si yo quiero modificar uno de los que ya está, simplemente selecciono en la lista, dándole doble clic. Miren lo que hace. Me llena los registros donde está cada uno de los campos con el que yo seleccioné. Mírenlo ahí. Cuando lo llena, lo pone en cada uno de los textos. Mírenlo ahí. Si lo quiero modificar, entonces activo. Miren aquí. Tengo dos opciones. Lo cancelo, quiere decir que no voy a modificar. Lo edito, quiere decir que sí lo quiero modificar o lo elimino. Si lo quiero editar, quiere decir que lo quiero modificar, le doy a editar y miren lo que hace. Entonces me permite sobreescribir
los nombres o los campos, perdón. ¿Ve? Este se llama José Jaque, José, y yo le voy a poner Hernández, por ejemplo. Y si quiero cambiar algo más, en vez de contabilidad le pongo informática. Y en vez de administrador le pongo estándar. Todo lo que yo le quiera cambiar. Ya después de haberlo cambiado, aquí tengo varias opciones. ¿Cuál es? Cancelar. ¿Qué hago con cancelar? Lo dejo como estaba. Eliminar, lo que hago que elimino el registro. Y actualizar, lo que hago es que modifico lo que ya estaba y se actualiza. Mírenlo bien. El 13 se llama José, es de contabilidad y administrador. Si yo le doy a actualizar, mire que dice usuario actualizado correctamente. Y miren ahora, José ya es José Hernández, es de informática y ahora es estándar. ¿Qué me falta hacer aquí? Bueno, eso se puede hacer. Que cuando yo actualice, me limpie. Eso lo pongo, eso lo debo de hacer. Cuando yo actualice, me limpie. Eso lo voy a agregar ahora. Le digo por qué. Porque después que ya yo actualice, no debo de dejarlo lleno los campos. Ni tampoco debo de dejar visualizados los botones. Tengo que esconder esos botones y nuevamente ponerlo como empieza de cero. Así que eso lo voy a hacer ahí con ustedes. ¿Qué le parece este pequeño formulario? Hace todo. Nuevo, cancelo, guardo un nuevo registro, elimino un registro si yo quiero eliminar uno. Miren, por ejemplo, voy a poner Héctor. Si yo lo deseo eliminar, me dice usuario eliminado y ya Héctor no está. Ya Héctor no está. Usted ve, cuando yo le doy a actualizar, debo volver así, como este. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, el lado del código, ¿eso varía automáticamente? Sí, porque cada botón tiene un código diferente. Cada botón tiene una programación diferente, pero yo le voy a mandar una lista de los códigos que lleva cada botón para que ustedes lo hagan con su programa. ¿De acuerdo? Okay. Lo que sí le digo, ahora le voy a enseñar dónde va cada cosa. Por ejemplo, si yo le doy doble clic al formulario, voy a ir en la parte superior, ojo con esto. Aquí tenemos que agregar estas librerías. Le voy a poner así mismo, agregar librería. ¿Para qué son estas librerías? Para trabajar con la base de datos. O sea, como yo estoy trabajando con una base de datos, yo tengo que agregar esas librerías. Cuando yo invoco una base de datos, si yo no agrego esta librería, el formulario no me lo va a permitir. Así que esto yo también se lo voy a poner como parte de la documentación que voy a utilizar con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le di a actualizar, ustedes recuerdan que se quedaba el formulario. Entonces, mire qué sencillo es. Yo voy al formulario, mire, el formulario, cuando yo le doy doble clic, mire, cada botón, cuando yo le doy doble clic, cada botón me crea un evento. Mire el ahí, este se llama BT actualizar, ¿lo ve? Clip. Quiere decir que es el evento que se llama clip del botón actualizar. Primero le digo, si para yo actualizar el código es igual a en blanco. Si es igual a en blanco, lo que quiere decir que yo no seleccioné ningún usuario, porque el código está vacío. Entonces ahí yo le pongo un mensaje que me diga que debe de elegir un usuario, porque yo no puedo eliminar un usuario que esté vacío. En caso de que esté lleno, quiere decir que yo sí seleccioné un usuario. Esto aquí es la cadena de comando donde yo invoco mi base de datos. Aquí le digo que a través de una cadena tipo string haga un modo conexión y ahí yo invoco la rutina de mi base de datos. Esto. Server local. Este comando local aplica cuando usted tiene una base de datos que está instalada en su propio computador. Si usted tiene una base de datos que la va a llamar directamente desde un servidor a través de otra PC, entonces usted donde está local tiene que poner la ruta o el nombre
del servidor al cual usted se pretende conectar, o también lo puede hacer con la dirección IP. Y aquí le mando a hacer la conexión. Luego que hago la conexión, entonces aquí abro la conexión y le digo que la conexión haga una actualización de la tabla. Mira ahí, tabla usuario. El comando sec, recuerdan, lo mismo que hicimos en la base de datos. El comando sec diciendo que el campo nombre lo voy a utilizar con una variable nombre. El campo departamento lo voy a llenar con una variable departamento. Y ya luego lo que hago es que mando a hacer la conexión, lo sustituyo diciendo que cada uno de esos campos con el cual yo estoy usando las variables se van a alimentar de cada uno de esos elementos que está en el formulario. Por ejemplo, txt código, txt nombre, cb departamento, ¿ve? txt usuario, txt clave, ¿ve? Y cb nivel. Cada uno de esos elementos que me está mandando a actualizar son cada uno de esos campos que están ahí, diciéndole que lo que va a guardar está en cada uno de esos elementos. Y por supuesto, aquí, si ya todo lo finalizó, lo que hace es que manda a cerrar la conexión. ¿Qué yo puedo hacer para agregar aquí? Por ejemplo, cuando ya yo he terminado de actualizar, lo correcto sería, aquí actualizo la fila de la búsqueda. Aquí actualizo la fila de la búsqueda. Y yo debo de mandar a que mi formulario se limpie. Vamos a ver, aquí yo lo que puedo hacer, después que lo cierro, yo invoco el desactivar o limpiar los textbox. Por ejemplo, yo pongo limpiar los datos, así se llama el comando que ya yo creé, limpiar los datos, y después de limpiar también desactivarlo. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Porque ya yo cuando actualizo, recuerden lo que hice ahorita, cuando actualizo, ahí yo lo que estoy mandando a invocar esa rutina. Ustedes recuerdan que hicimos una rutinita donde yo pongo que limpie los datos. Voy a buscarla más para arribita para que ustedes la vean. Donde yo creé esa rutinita para cada vez que yo la necesito, la invoco. Vamos a ver. Miren aquí. Aquí yo la estoy invocando también. Tengo que estar más para acá. Miren ahí la rutinita. Esa rutinita, miren ahí, crear el método de limpiar datos de los textbox, ¿verdad? Y esta, le voy a poner también ahí, crea el método de activar los textbox. Aquí lo limpia y aquí lo activa y aquí lo desactiva. Crea el método de desactivar los textbox. Yo le voy a pasar esos códigos para que ustedes nada más lo tengan que hacer en su... Pero le pueden cambiar los nombres si ustedes quieren. Lo único que si le van a cambiar los nombres, cuando lo vayan a invocar, tienen que invocarlo con esos mismos nombres. Ahí le estoy diciendo, mira, créame un método que se llama limpiar datos. Mírelo ahí, limpiar datos. Luego le digo, mira, el txt código es igual a clear, quiere decir que lo dejé limpio. Txt nombre, clear. cb departamento. Ustedes se recuerdan para limpiar los combo box, que se lo debía, mírenlo ahí. cb departamento es igual a cl index e igual a -1. Igual a -1 quiere decir que es ninguno. En este caso, así se programa los combo box. Cuando usted quiere limpiar un combo box, esta es la programación para limpiar un combo box. Y aquí txt usuario, clear. Txt clave, clear. Y el combo box de nivel, mírenlo ahí,
igual select index -1. Quiere decir que también lo deje limpio. Eso es para limpiar. Pero mire este es para activar. ¿Qué quiere decir activar? Cuando yo voy a darle al botón nuevo, yo invoco este que se llama activar text. Entonces yo le doy aquí diciendo, el TXT nombre es read only, quiere decir que solamente lectura lo ponga falso. El CB departamento está enable, quiere decir desactivado, lo pongo true, que sí esté activo. Y así lo activo y aquí lo desactivo. Lo inverso, aquí lo activo y aquí lo desactivo. Ahora en cada botón yo lo puedo invocar según lo quiero utilizar. Si yo voy a guardar, primero tengo que llenar el formulario, lo guardo y después de guardar, ¿qué hago? Limpio y desactivo. Si voy a crear uno nuevo, le doy a activar, primero invoco el que llama activar para poder llenar el formulario. Entonces, cada formulario usted va a invocar esa rutina activo, desactivo o limpio. Cualquiera de las tres según la necesidad. Entonces, para que los botones se oculten o se visualicen, yo lo que hago es lo siguiente, mire. Cada botón de manera individual, mire, usted le da propiedades y se fija al final de su propiedad, miren, dice visible. Visible por defecto viene true. Pero, por ejemplo, si yo quiero que cuando yo inicie un formulario solamente se va a visualizar el que dice nuevo, todos los demás van a estar ocultos. Por eso yo le cambio a cada uno de ellos, mire, visible, falso. Guardar. Visible, falso. Visible, falso. Visible, falso. Visible, falso. Ahora, cuando yo le doy a nuevo, ahora vengo a mirar ahí, le digo que me active el text box, mírenlo ahí, que se coloque en el campo de nombre y que el botón cancelar me lo ponga visible, mire. Vete cancelar, lo ponga visible igual true, quiere decir que cambie su propiedad de no visible a sí visible, o sea, de falso a verdadero. Igual guardar no está visible. Al yo darle a nuevo, ¿qué hago? Que el botón guardar visible, true, quiere decir que sí se vea. Pero el botón nuevo, que es el mismo, luego de yo darle un clic, él mismo lo que hace es que cambia su propiedad a falso. Quiere decir que él mismo se va a esconder. ¿Ustedes ven lo sencillo que es? Yo lo que hago es que le cambio la propiedad según le doy el clic a ese botón. Ese es el nuevo. Si le doy a cancelar, mire lo que hace. Cuando le doy a cancelar, desactivo los textbox. Mire, desactivo los textbox. Y también lo limpio, mire, lo mando a limpiar. ¿Ve? Y ya luego que lo limpio, le digo que el botón, que cada uno de ellos, mire ahí, visible, falso. El botón guardar, visible, falso. El botón nuevo, visible, true. Quiere decir que cuando le doy a cancelar, el único que se va a quedar visible va a ser el nuevo. El editar, falso. El actualizar, falso. Y así cada uno de ellos se va a visualizar o simplemente se esconde según la necesidad del botón. Ven, editar igual. Obviamente ya editar lo que hace es que te da la opción que te activa. Entonces te permite visualizar el botón actualizar. Te permite guardar el editar, que es el mismo, y el botón nuevo, que es el mismo. Ahí actualizar solamente se visualiza el que se llama actualizar. Entonces, vamos a ver aquí el botón guardar. Este botón tiene una programación mucho más grande. Porque aquí para guardar, primero me pregunta, el campo nombre es igual a X en blanco. Mírenlo ahí. Eso quiere decir es igual a comilla. Quiere decir que está en blanco. Eso es una comparación con el comando if. Te digo, el campo txt nombre está en blanco. O, recuérdense que aquí esto es O. El campo departamento está en blanco. O, el campo usuario está en blanco. O, el campo clave está en blanco. O, el campo nivel está en blanco.
Quiere decir que cualquiera de ellos que esté en blanco, quiere decir que no se puede continuar. Entonces, si es así, te manda un mensaje y te dice, no se puede dejar los cuadros de textos vacíos. Si es cualquiera de ellos que esté en blanco, uno o más. Ahora, si todo está lleno, entonces, miren aquí, entonces, te manda a conectar a la base de datos, es la misma conexión, te manda a conectar a la base de datos y te manda a decir entonces que en esa conexión utilice el comando insert into a la tabla usuario con los campos nombre, departamento, usuario, clave y nivel con las, aquí yo le creo, siempre le creo lo que son las variables, la variable nombre, la variable departamento, la variable usuario y así cada una. Y más abajo la valido con los campos que cada uno de ellas tiene con los TXT. Miren aquí, TXT o los CB, por supuesto, porque ahí hay TXT y ahí se ve. Eso, si ustedes lo hacen diferente, lo único que tienen es que sustituir los nombres de los campos por el nombre que ustedes tengan. ¿Ok? Y pueden dejar estas mismas con funciones así. Esta es para que cierre la conexión y te da un mensaje diciendo que la base de datos guardó los usuarios correctamente. Luego que guarda, te manda a cargar la tabla, el data grid para que se actualice. Luego te limpia los campos y luego te lo desactiva. ¿Ve? El botón cancelar se pone falso. El botón guardar se pone falso y solo se visualiza el botón nuevo. Esa es la programación del botón guardar. La programación de botón eliminar es también parecida, pero es más sencilla. Aquí lo que hace es que te permite conectarte a la base de datos, pero primero te pregunta y luego te va a utilizar el comando de eliminar, delete, la tabla usuario, cuando el código es igual al que ya tú tienes que seleccionado. Quiere decir que él te va a eliminar solamente el usuario que sea igual al código que tú seleccionaste. Te lo manda a eliminar y luego que lo elimina, te limpia, te carga, te limpia, ¿verdad? Y te manda a actualizar los botones conforme a lo que ya hemos visto. O lo pone visible o no lo pone visible. Y obviamente vamos a ver aquí la tabla de actualizar. Es muy parecida a la de guardar. Lo único que te va a mandar primero primero a preguntar si el campo tiene un usuario seleccionado. Si tiene un usuario seleccionado, él te sustituye la información que tiene cada uno de esos campos por la que ya tú cambiaste. Y por último te limpia y te desactiva. Y le acabo de agregar esto que antes no lo tenía. Mire, te limpia y te desactiva. Yo sé que quizás para ustedes esto es muy rápido. Es obvio que es así. Pero si me ponía a explicarle uno por uno, iba a ser un poco más difícil. Falta la programación de aquí. Para que me cargue esa programación de aquí, eso es importante. El Data Grid View, que es esta herramienta, esta acá, yo le puse aquí un nombre, mire, DGB usuario. DGB usuario es el título programable de él. Pero ¿qué pasa? Cuando yo cargo el formulario, yo debo de primero tener una programación que me permita buscar la base de datos que tenga mi tabla para que me la presente aquí. ¿Y cómo yo logro esto? A través de una programación que yo creé que se llama cargar. Vamos a buscarla. Cargar. Yo se la voy a presentar de todo modo. Se ve un poco muy confuso esto porque es aquí. Yo creo que la pasé. Sí, yo la pasé. Vamos a pasar de abajo para arriba nuevamente. Yo le puse cargar tabla. Vamos a ver. Este es el botón editar. El botón guardar. La rutina de limpiar. Desactivar.
Esta le voy a enseñar. Esta es la que me permite de cuando yo le doy un clip a uno de los usuarios me lo lleve a los textos. Este le voy a mostrar ahora. Esta es la que me permite actualizar. Esta me permite eliminar el botón nuevo. Ajá. Cargar usuario. Miren aquí. Esta. Miren que yo le puse un nombre que dice cargar, método para mostrar los registros del usuario al data grid. Primero le pongo un nombre, cargar usuario, y le pongo una cadena de conexión, que es esto. Esta cadena de conexión es para llamar la base de datos. Aquí le digo que mi conexión es esta. Le voy a enseñar cómo yo descubro cuál era el nombre de mi conexión. Y luego le voy a poner esto. Le pueden poner eso exactamente igual, no tienen que cambiarlo. Exactamente igual. Yo se lo voy a copiar tal y como yo lo tengo para que eviten confusiones. Entonces, luego que la mando a conectar, yo lo que le digo que me seleccione todos los campos. Miren, ahí se lee etérico from, mi tabla usuario. Recuerden que todo eso lo vimos en base de datos. Y luego de que yo la seleccione todo, me lo pase todo a esto, al data grid view usuario como un data source. Y luego cierre la conexión. Esto es una conexión, ahí que yo llamo, en este caso, mi base de datos y la mando al data grid view. Ahora, para yo pasar los datos que yo tengo en el data grid view a los campos, sería de esta manera, mire. Yo selecciono mi data grid view y busco aquí a la derecha, en la parte superior, donde dice eventos. En los eventos hay un evento que se llama doble clic. Y ustedes verán, doble clic, mírenlo ahí. Doble clic quiere decir que yo cuando le doy doble clic a uno de los usuarios que yo tengo en ese evento, doble clic, miren aquí. Lo que hago es que hago esto, miren. Primero, string quiere decir que estoy creando un campo tipo string, es el código, que es la información que me va a permitir validar el código. Le digo que me lo convierta a una cadena de texto y el data grid view en su línea 0 me lo ponga en la columna 0. Y así cada uno de los campos, mire ahí, el data grid view en la columna 0 me lo pongo en la columna 1. Cada uno de ellos, mire, código, nombre, departamento, usuario, clave y nivel. Son cada uno de los campos que tiene su base de datos. Y luego yo lo valido diciendo que el txt código es igual a esta variable que yo creé que se llama código. Txt nombre es igual a la variable nombre. CB departamento, que es el combo, es igual a la variable departamento. Y así cada una de esas variables, lo que hago es que cuando yo le doy doble clic, me lo pase al campo que previamente, por supuesto, yo tengo que tenerlo creado con esos mismos nombres. Y luego, por supuesto, mando a ver los campos o los botones que quiero que se visualicen y lo que no, pues simplemente lo pongo en invisible. Eso es toda la programación que tiene un formulario, mi gente. Quizás, y eso es obvio que pudiera ser así, ustedes lo ven como que es demasiado y si lo ven así, entiendo que tendrían la razón de verlo, porque realmente es mucho, pero yo le voy a mandar esos códigos identificándolo, por ejemplo, código para el botón tal, código para el botón tal, código para el botón tal, ¿verdad? Y cada uno de esos códigos le voy a poner un encabezado y le voy a poner la rutina que tiene que tener el botón. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se olviden de que hay que primero poner en la parte superior esta librería, mire. Esas 3 librerías también se las voy a poner, son que deben de agregar en la parte superior del formulario, donde van a trabajar con la base de datos. Si no agregan esa librería, no le va a permitir trabajar. ¿Alguna pregunta, mi gente, hasta ahora de lo que hemos visto? Sabiendo que es demasiada información realmente. Vamos a ver, ¿qué le parece esto? Yo sé que quizás algunos de ustedes, y es obvio que es así, no se van a dedicar directamente a la programación. Y si no se dedican a la programación,
Hasta puede verse esto como algo aburrido y algo que no le gusta. Muchas veces pasa eso. Mi deber es enseñarle, aunque sea de manera simple, qué es lo que es la programación objeto, cómo se usa la programación objeto. Y ahí, como pudimos ver con este pequeño ejemplo, ustedes tienen ya la zapata de hacer un sistema. La zapata de hacer un sistema. Quiere decir que ya usted lo que tiene que replicar cada una de esas cosas en cada formulario que ustedes tengan o que pretendan desarrollar. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Me gustaría saber opiniones. Si lo vieron un poco complejo, obviamente que sí, que es posible. Por eso yo lo que decidí hacer lo que hice hoy, pasarle entonces una lista con todos los comandos de cada cosa y agregamos la clase del miércoles para socializar lo que ustedes puedan hacer de aquí al miércoles. ¿Le parece bien? Excelente, profe. Cristian, adelante. Disculpe, profesor, que llegué tarde, tuve una emergencia en el trabajo y llegué ahora. Bueno. Cristian, esta clase está siendo grabada. Ok, está bien, no hay De hecho, problema de entonces. hecho yo, Profesor, ya por lo menos ya entré el programa y hice mi catálogo. así, pero yo me Sí, sí, alegro. sí. Qué Ya acabo de bueno. subir la segunda tarea ya. Me alegro. Voy a empezar con lo otro. Voy a cortar este video para que no se haga tan largo ahí.